Son ya las 9:08 de la mañana. Ahora tenemos que darle pase a nuestro compañero Irwin, que trae información importante. Adelante, Irwin. Hola, Mávila, buenos días. Enero siempre trae gastos, pero con Doctor Sol tienes una ayuda rápida. Puedes solicitar hasta 600 soles desde la app. Recibe el dinero las 24 horas del día, directamente en tu cuenta por Yape o Plin, de forma 100% online y solo con tu DNI. Doctor Sol es una empresa peruana registrada en la SBS. Además, participa por increíbles premios este mes. Doctor Sol, rápido, fácil y seguro. Son las 9:09 y hemos tenido el gusto de recibir a un internacionalista que en muchas oportunidades nos ha ayudado, basado en el Perú, aunque nacido en Venezuela. Estoy hablando de Ariel Segal. Y si lo hemos invitado es porque queremos comprender cuál es la situación actual de Venezuela, donde el dictador, presidente ilegítimo, ha sido llevado a Estados Unidos, pero todo el equipo político, parlamentario y militar sigue ejerciendo. Tanto es así que hemos hablado con periodistas venezolanos que nos siguen diciendo que no pueden publicar nada que signifique una crítica al régimen actual. Es decir, ¿cómo va a evolucionar esta situación transitoria, como todo el mundo dice, para que, además de los intereses de Estados Unidos, petroleros y otros, lo que se afirme ahí es la democracia? Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias Fernando, gracias Mávila. Bueno, para empezar yo me hago la misma pregunta, no tengo la respuesta. Aquí tenemos que hablar en base a especulaciones, los hechos están muy frescos y hay mucha confusión. Tenemos dos discursos que son totalmente diferentes. Tenemos el discurso de la administración Trump, que ellos hablan de que ellos van a gobernar a Venezuela, si es que no lo empezaron a gobernar ya. Y tenemos el discurso de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, y los funcionarios que estaban junto a Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, el mismo Jorge Rodríguez, que es hermano de Delcy Rodríguez, presidente del Parlamento, y ellos siguen hablando de que aquí Estados Unidos no les va a imponer cómo se gobierna, que ellos son soberanos, etcétera. Entonces, hay dos opciones. O aquí hubo una negociación bajo la mesa y en un primer momento los que quedaron dominando Venezuela tienen que seguir manteniendo el discurso que ha venido manteniendo el chavismo durante muchísimos años, para luego, poco a poco, ir desmantelando un poquito esa estructura de poder represiva, ir desmantelando ese discurso antiamericano, etcétera. O la otra posibilidad es que los norteamericanos tuvieron un plan para sacar a Maduro. Ojo, hay una parte importante también ahí, debilitar a las Fuerzas Armadas venezolanas. Luego hay una teoría que les puedo decir por qué. Y ahora están improvisando qué deberían hacer para el futuro. Ahora, Donald Trump ha justificado nuevamente las acciones militares y ha descrito a Nicolás Maduro como un líder extremadamente violento que mató a millones de personas. Sin embargo, la operación militar también dejó un número importante de muertos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los más de 30 cubanos, pero en total creo que la cifra ya va alcanzando 80 según el propio Donald Trump. ¿Se puede hablar entonces de una hazaña militar increíble, impecable, quirúrgica? Bueno, es que el discurso de Donald Trump está destinado al pueblo norteamericano. Y cuando él dice impecable es que no murió un solo soldado norteamericano. A él no le importan cuántos cayeron del enemigo. A ellos les importa que hicieron una operación exitosa, que lograron sacar al presidente que ellos califican de narcotraficante de un país y llevarlo a la justicia norteamericana. Pero ¿cómo entender el discurso de Donald Trump? A ver, si acusa a Maduro de narcotráfico, lo captura, sin embargo permanece Diosdado Cabello. Diosdado Cabello también tiene un precio, es decir, hay una recompensa, ¿no? Importante, digamos, no tan importante como la que se ofrecía por Maduro, pero también, sin embargo, Diosdado Cabello sigue mandando.
imponiendo, declarando, es más, Sí. reprimiendo en Venezuela. Correcto. Por lo tanto, esa no es una contradicción. Es una contradicción, uno. Hace mucho tiempo yo renuncié a tratar de entender el discurso de Trump, porque Trump, primero, se contradice constantemente. Dos, es una persona que sufre de incontinencia verbal y entonces en cualquier escenario que aparezca dice lo que se le ocurra. Eso sí, hay que reconocer que como no tiene filtros, él habla con toda honestidad, hasta el punto de decir que están aplicando la doctrina Monroe, que es América para los americanos, hasta el punto de decir que el petróleo venezolano le pertenece a Estados Unidos. Bueno, que es ya un discurso... anunció que Venezuela le va a entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Exactamente, que no sabemos si es verdad y lo va a aceptar el gobierno que ellos dejaron ¿O en qué intacto. condiciones se va a producir esa entrega? Porque él es dice que correcto. se encargará de la comercialización y que esto será beneficioso para la gente de Venezuela y de Estados Unidos. Por eso, no hay que intentar en este momento entender a Trump con el tema de Venezuela. Por eso yo prefiero enfocarme en la figura de Marco Rubio, que es uno de los más sensatos, de los pocos sensatos que hay hoy en la administración Trump. Marco Rubio sí dice de manera clara, tenemos que entendernos temporalmente con gente del chavismo, no lo dice con las palabras que yo estoy utilizando, pero es lo que da a entender con Delcy Rodríguez, y crear una transición gradual, lenta, porque ellos son los que han tenido el poder durante muchísimos años, lo han tenido prácticamente durante 15, 20 años. De este modelo, de todas las intervenciones norteamericanas, ¿a dónde se ha producido algún modelo de transición de este tipo? No ha sido el caso en Irak, no ha sido el caso en Afganistán. Que bueno, ellos... No ha sido el caso en Siria. Bueno, el caso de Irak relativamente, porque tenemos que recordar que cuando se invade a Irak, ahí sí cometen un grave error los estadounidenses con Bush, que es que derrocan a Saddam Hussein y a todo su gobierno, a una minoría que controlaba una mayoría desde el punto de vista religioso. Ahora no voy a entrar en los detalles de Irak. Los alawitas famosos, sí. No, los sunitas que controlaban a la mayoría de los chiitas, pero no vamos a entrar ahora en los detalles de Irak. Y entonces debilitó a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a todo lo que controlaba la Irak y la mantenía estable. También con el objetivo principal de apoderarse del petróleo iraquí, porque el tema de las armas químicas y el tema fue de la los justificación con Al-Qaeda era mentira, pero para terminar, pero recuerden que Bush sí nombra una especie de virrey, no recuerdo qué nombre le pusieron en ese momento, una especie de líder que va a encargarse de la transición, que era un norteamericano que estuvo en Irak. Ahora, señor Segal, ¿nos permite, por favor, cumplir con nuestros anunciantes para regresar y para preguntarle? Usted ha mencionado esta doctrina Monroe, pero Donald Trump habla de la Donroe. ¿Qué se puede entender por ello? Porque conforme avanzan los días, lo que va quedando claro es que la preocupación de Donald Trump en la intervención militar que terminó con la captura de Maduro no tiene mucho que ver realmente con una preocupación honesta por restablecer la democracia en Venezuela. ¿No? Lo primero que se anuncia es la entrega de los 50 millones de barriles de petróleo. Y lo dijo el propio Rubio, a quien usted ha calificado de sensato, ha dicho que aquí por encima, ¿no?, de la democracia, que sí les importa, ha dicho Rubio, y que sí les importa la libertad, pero por encima de esa preocupación están los intereses norteamericanos. Permítanos ir, por favor, a nuestros anunciantes y regresamos para continuar con la entrevista. 9:17. Son ya las 9:21. Que había quedado pendiente es realmente dentro del marco de la especulación, porque nos decía durante la pausa, todo por ahora sigue siendo especulación, a pesar de que ya transcurrieron algunos días y a pesar de que ya en la práctica han sucedido algunas cosas. Por ejemplo, el anuncio de Donald Trump sobre la entrega de hasta 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos. Por el otro, la publicación de un nuevo decreto de estado de conmoción exterior en Venezuela, ¿no?, con la señora Delcy Rodríguez a la cabeza, juramentada como presidenta interina o presidenta encargada, pero con el señor Diosdado Cabello
¿no?, a su diestra, y además con una represión que se ha acrecentado, un decreto publicado este lunes que ha movilizado a las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con especial atención a la infraestructura, hay que decir, petrolera, servicios básicos. Y usted decía, esto puede haber sido parte de un acuerdo, pero ese acuerdo supone la permanencia en el tiempo, y en todo caso, ¿cuánto tiempo de un madurismo sin Maduro? Bueno, de nuevo, en el terreno de la especulación, tenemos la posibilidad de que Estados Unidos ha decidido darle un tiempo, que eso sí lo han dicho Trump, eso sí lo ha dicho Marco Rubio, bueno, ellos no han especificado cuánto. Creo que ayer Trump dijo que aproximadamente 30 días para ver que haya progresos en las exigencias que hace Estados Unidos al gobierno chavista sin Maduro para temas como lo del petróleo, pero incluso ya están empezando a hablar del tema de los presos políticos, porque ayer también Trump habló del helicoide, que es la peor cárcel de tortura en toda América Latina, y que según Trump, él dio la orden a Delcy Rodríguez de que hay que destruirla, que hay que acabar con esa Pero eso supone cárcel. la liberación de los presos políticos. No sabemos, porque quizás los mandan a otras cárceles. Por Esperemos eso que sí. todo es como muy ambiguo. Sí, Ahora, todo muy permítanos, ambiguo. por favor, entrar en... Muchísimas gracias, buenos días. Palabras finales con Ariel Segal. Sí, bueno, yo no soy un experto jurídico, pero de lo que entendí de esta posible decisión de quitar en la acusación de Maduro el tema del cartel de los soles, es porque teóricamente se está hablando de que un cártel, por definición, vendría a ser una organización criminal muy complejamente organizada. Y entonces, según los abogados de la Fiscalía, consideran que si bien es cierto que varios militares ayudaron y gobernantes de Venezuela ayudaron a narcotraficantes en su labor criminal, eso no significa que de una manera estructural la organización esté hecha de manera funcionara criminal. como un cártel. Y la segunda cosa que quiero decir antes de despedirme es, primero tenemos que tener paciencia, y segundo, es un poco, recordemos cuando Estados Unidos se tiene que aliar con Stalin para tumbarse a Hitler, y eso no le dio mucha gracia a Churchill, y eso no le dio mucha gracia a buena parte del mundo, porque también un enemigo de Occidente era Stalin. Pero fue un primer paso para primero acabar con un enemigo. Aquí Prado era considerado como el Stalin peruano durante los años 40, usted recuerda. No estoy diciendo exactamente eso, pero hay algunos carteles que pero que a veces hay que actuar con cierto pragmatismo antes de... Señor Ariel Segal, muchísimas gracias por su presencia acá. Ojalá que se repita durante las próximas semanas. Vamos a necesitar de sus orígenes venezolanos y su lucidez de analista internacional. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Mávila, nos vamos a una pausa.